poder contar con su compañía nuevamente a través de este medio y ser partícipes de nuestra escuela dominical. Les invito a que iniciemos este tiempo como lo necesitamos iniciar, y es presentándonos delante de Dios. Acompáñame por favor en una oración. Amado Dios, hoy venimos delante de ti nuevamente como una sola familia, cuyo deseo no es otra cosa sino glorificar tu nombre y reconocer que eres el Dios exaltado, glorificado y eterno. Y reconocer que nuestra verdadera necesidad es estar delante de ti día a día, presentando el corazón y permitiéndote a ti actuar en medio, Señor, de cada espacio y cada área de nuestra vida. Por eso hoy estamos aquí, porque tu amor, como lo dice tu palabra, nos constriñe y nos trae a tus pies, porque no hay un lugar para nosotros más honorable, no hay un lugar para nosotros más perfecto que el presentarnos delante de tu presencia y estar a tus pies, porque allí es donde bebemos de ti, la fuente de vida, y somos vivificados por la acción de tu Santo Espíritu. Hoy te damos gracias, Señor de bondad, porque nuevamente, un domingo más, podemos reunirnos como familia, Señor, como una sola iglesia a través de este medio. Gracias porque hasta el día de hoy has preservado nuestra vida, Señor, y aún has consolado a aquellos que en medio de una condición social tan compleja la han perdido. Hoy, Espíritu Santo, queremos darte gracias, pero pedirte también que seas tú el anfitrión de este tiempo. Toma, Señor de bondad, cada espacio preparado. Toma, Señor, la alabanza, la prédica. Toma todo lo que hoy hemos venido a vivenciar, pero sobre todas las cosas toma nuestra mente y nuestro corazón. Tú, que conoces la mente, que escudriñas la mente y pruebas el corazón, hoy te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, quien nos ayude a tener la disposición correcta para que nuestro corazón sea un terreno viable para tu palabra, para que nuestro corazón sea un lugar en el que tu palabra halle lugar para dar fruto, Señor. Y entonces la actitud, Señor, de bondad con la que nos encontremos hoy contigo te agrade. Glorificamos tu nombre, exaltamos, Señor, tu obra sobre nuestra vida, y sobre todo agradecemos la infinita oportunidad que a través de Cristo nos das de ser llamados hijos y acercarnos a ti como Padre. Quédate con nosotros en este tiempo, y ahora, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer por glorificar y alabar tu nombre, Padre Celestial, para que éste sea honrado. Gracias, Papito lindo, en tu nombre de amor. Amén. Pues bien, preparemos nuestro corazón para glorificar el nombre de Dios junto al ministerio de la alabanza, que hace de nuestra oración una canción. Muy buenos días, iglesia. Qué bueno es poder encontrarnos en esta mañana y poder seguir disfrutando de ese amor y de esa misericordia que el Dios de la vida nos regala para vivir, para seguir experimentando en nuestro ser interior su poderosa presencia, pero también para ofrecerle como iglesia nuestra alabanza, porque Él es digno de recibir la adoración. A Él le cantamos en esta mañana, a Él rendimos adoración y poder. Toda honra y toda gloria sean a nuestro Dios. Lo dirigimos a Él en este día. Oh Señor, tú eres santo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Él es un río de alabanza. Es un río de alabanza
adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Dile, hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibe. Es un río de alabanza, y de adoración, dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, Señor, recíbelo. Recibe la alabanza y la adoración, porque tú eres digno. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Dile, toda la gloria y la honra, toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Y postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Y postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey.
Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti, solo para ti. Ofrendamos nuestras vidas en esta mañana y postrado en adoración ante ti, mi Salvador, y postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Díselo con todas tus fuerzas. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Adorarte y adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Mi pasión eres tú, oh Rey. Mi pasión eres tú, oh Rey. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, y eres merecedor de toda honra y de toda gloria. Y mereces que tu pueblo, Señor, se levante en medio de los montes y los valles para exaltar tu santo y glorioso nombre. Así es, anunciamos la alabanza del Rey, anunciamos la alabanza de nuestro Dios, y le decimos todos: oh, 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 oh. En los montes, en los valles, exaltamos el grito de alabanza. En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Oh, 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 oh. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos el que digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Oh, 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 oh. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos el que digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Oh, 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 oh,
adoramos, Rey de Reyes. Te exaltamos, Señor de señores. Tú eres nuestro Dios. Qué bueno poder alabar el nombre de Dios y qué bueno poder cantarle desde lo profundo de nuestro ser cuánto le amamos y honrar su nombre como es debido. Ahora preparémonos porque llega el plato fuerte, que es la palabra de Dios, y hoy está a cargo de nuestro pastor Fabio Enrique Calderón. Bienvenido, pastor. Querida familia Benecer, hermanos y amigos, Dios nos bendiga. Quiero invitarles para que leamos el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 13 al 21. El apóstol, llegando al final de la carta que ha escrito a la iglesia, nos dice de la siguiente manera: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. La seguridad de la salvación. El versículo 13 de este pasaje que hemos leído es un pasaje excepcional sobre la seguridad que el creyente debe tener en cuanto a su salvación. Todo creyente debe tener la certidumbre de que cuando vuelva Cristo o cuando llegue la muerte, irá a disfrutar con el Señor en el cielo de esas moradas celestiales que Él prometió y que se fue a preparar para cada uno de nosotros quienes hemos creído en Él. ¿Está usted seguro, mi querido hermano, de su salvación? ¿Mantiene usted esa relación con el Hijo de Dios que le permite seguir guardando la esperanza de gloria que nos iremos con el Señor cuando Él aparezca? El Evangelio de Juan fue escrito para que pudieran creer y recibir la vida eterna. Pero esta carta, aparte de ser una carta exquisita, maravillosa, que habla del amor en cada uno de los pasajes y del Hijo de Dios y la salvación en Él, fue escrita precisamente, mis queridos hermanos, para que usted y yo, como pueblo de Dios, mantengamos nuestra firmeza y mantengamos nuestra confianza plena, absoluta, que nosotros le pertenecemos a Él y que desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor ha venido a ser morada en nosotros. Le pertenecemos a Él y tenemos la seguridad, la salvación, la vida eterna en nosotros. La palabra clave de los versículos 13 al 21 es la palabra saber. Y esta palabra es traducida del verbo griego oida. Aparece 6 veces. Se inicia en el versículo 13 diciendo para que sepáis. Y luego la encontramos un sinnúmero de veces a través de estos versículos. ¿Qué indica esa palabra? Indica un conocimiento intuitivo y absoluto de parte nuestra en cuanto al Señor y lo que de Él hemos recibido. Mis hermanos, no pierda su fe ni su confianza en el Señor.
Él es bueno. Y lo que Él nos ha dado permanece en nosotros para siempre, a menos que alguno piense que no vale la pena seguir adelante y apostate de la fe. Juan insiste en una doctrina correcta, basada en la confesión de Jesús como Hijo de Dios, quien vino para darnos la salvación y la vida eterna cuando le recibimos y creemos en Él. De hecho, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos y amigos, cuando nos convertimos al Señor, somos transformados con poder. Y ese poder se expresa en una nueva vida, manteniendo comunión con el Dios del cielo y con los hermanos, que es la iglesia del Señor, su cuerpo, y que al mantenernos en comunión, nosotros somos nutridos espiritualmente y nos ayuda a crecer. Y solo es posible alcanzar esta vida porque el Señor Jesucristo nos llamó, y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros disfrutemos de esta vida maravillosa que Él nos ha dado. De hecho, Él nos está diciendo a nosotros, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por medio de mí, dijo Jesús. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Primera de Juan 5, 12. Y el que no lo tiene, no conoce la vida eterna. ¿Cómo puedo saber yo que esa salvación que la palabra de Dios ofrece y está en mí y puedo mantener esa certeza y esa seguridad? Juan habla de 6 aspectos fundamentales a través de toda su carta. Y esto nos ayuda a nosotros. Si una persona camina en la luz, es porque tiene al Señor Jesucristo en su vida, porque Jesús es la luz de este mundo. Primera de Juan 1:7. Cuando una persona confiesa su pecado, se arrepiente y se aparta, esa persona ha sido redarguida por el Espíritu Santo. Y eso se llama pertenecer a una nueva vida, la vida espiritual, de acuerdo a los propósitos de Dios. Primera de Juan 1:9. Cuando tú y yo obedecemos al Señor y decidimos guardar sus mandamientos, Primera de Juan 2, 3 al 5, quiere decir que estamos muy interesados en obedecer al Señor. Cuando amamos a los demás creyentes, Primera de Juan 2, 9 al 11. Cuando creemos en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, Primera de Juan 2, 22 y 23. Y cuando decidimos vivir de una manera justa, por la justicia con la que el Señor, el justo, nos ha justificado a nosotros delante del Padre. Primera de Juan 2:29. Estas son las evidencias maravillosas de las cuales Juan, a través de toda esta carta, nos está hablando que nosotros hemos nacido de nuevo, hemos mantenido una relación, una comunión con el Dios del cielo. Ahora, en estos versículos, del 13 al 21, hay 3 cosas que a mi parecer el apóstol está exaltando, está haciendo énfasis para que tú y yo las tengamos en cuenta. La primera de ellas, él nos dice, sabemos que nos escucha. Versículos 14 al 17. Alguien dijo que la oración es la respiración del hombre nuevo, el latido del corazón renovado, y que esencialmente es algo indispensable en la existencia de la vida divina en el alma. Y me parece impresionante que el apóstol, antes de despedirse de los hermanos a través de esta carta, de dejar este legado precioso, dedique un tiempo nuevamente para decirnos que Él nos escucha. Pero no solamente que Él nos escucha, sino que nosotros lo sabemos. Y ese hecho nos lleva, hermanos, a mirar cómo podemos acercarnos a Dios en la oración o a través de la oración.
y nos da a nosotros seguridad, nos da confianza. Esa confianza significa osadía, valor. Cuando tú te acercas a hablar con Dios, no tienes por qué ir con reservas ni con pena. Porque si hay esa confianza en el Señor y si sabemos que Él nos escucha, mis amados, entonces el Señor nos está diciendo: ven a mí, derrama tu corazón delante de mí, habla conmigo. Es el valor que nos da libertad para hablar delante del Señor, de lo que nosotros encontramos allí en Hebreos 4:16, que nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Cuando tú, hermano, te encuentras viviendo situaciones difíciles, situaciones donde tú sientes que tu alma ya no puede más con las cargas, con las opresiones, con los ataques, con los dardos de fuego que el enemigo nos envía, es el tiempo para nosotros acercarnos al Señor, porque sabemos, mis queridos, que nuestra oración es sencillamente una oración donde el buen Padre Celestial nos escucha y al escucharnos trae una respuesta maravillosa para nuestra vida. Sabemos que Él nos escucha, es un privilegio, pero también es un deber. Y sabemos que nos escucha porque en este momento tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Él está cumpliendo, Cristo, un ministerio sacerdotal en medio de tantas situaciones que nosotros vivimos. Tenemos ese sacerdote que ante el Padre habla por ti y habla por mí. Comprende nuestras debilidades y angustias. Isaías, en el capítulo 53, del versículo 3 en adelante, lo describe como el varón experimentado en quebrantos. Aquel que pasó por tantas situaciones, desechado, despreciado. Él es el que te escucha cuando tú oras, cuando intercedemos por otros, cuando vamos ante ese trono maravilloso e inclinamos el corazón y lo desbordamos para que nuestra alma encuentre reposo en las manos de Dios. Qué maravilloso es el Señor. Qué bueno es el Señor. Él sabe nuestra condición. Él sabe todo lo que vivimos. Él conoce nuestra soledad. Él conoce la incomprensión que muchas veces tú sufres, los maltratos por los que tú puedas estar pasando, los temores y angustias que puedan invadir tu alma. Y Él lo que está diciéndonos a cada uno de nosotros es que vayamos delante de su presencia. Y Juan lo enfatiza, un hombre que pasó por muchas situaciones difíciles, que vivió persecución, que soportó situaciones que quizás muchos de nosotros no hemos soportado y no llegaremos a soportar, que tuvo que, hermanos míos, en medio de sus dolores, de sus angustias, levantarse en la fuerza del Señor para poder ayudar a otros más débiles, a aquellos que en un momento determinado quizás titubearon, a aquellos que dudaron de muchas cosas que habían aprendido en la palabra y que frente a la prueba su carácter cristiano o sus fuerzas espirituales empezaron a decaer. Aquellos, Juan muchas veces los levantó y les dijo: sabemos que Él nos escucha. Pero la oración va más allá de derramar el corazón nuestro delante de la presencia del Señor. La oración va más allá de dejar nuestras angustias en las manos del Señor. La oración también debemos entender lo que comienza con Dios. ¿Cuántas veces te has inclinado, te has arrodillado ante la presencia del Señor con un propósito y empiezas a llevarlo ante Él y en un momento dado Dios te va motivando y a veces ni cuenta nos damos, nos va llevando a orar por cosas que no pensamos que íbamos a orar, por personas que no estaban en nuestra mente, por circunstancias que uno dice: yo no pensé que Dios me había puesto a orar. ¿Cuántas veces Dios ha interrumpido tu descanso, tu sueño en la madrugada y ha puesto en ti una carga? Porque la oración comienza con Él. Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos da a nosotros, mis queridos hermanos, aquellos motivos por los cuales nosotros también tenemos la oportunidad para orar, para interceder, para que los planes y propósitos de Dios se puedan cumplir aquí en la tierra. Y entonces,
Él nos habla a nosotros que debemos orar conforme a su voluntad. El Espíritu Santo está ayudándonos. Mis hermanos, confianza que tenemos en Él, esa confianza se va desarrollando y tú y yo empezamos a orar, y en nuestra oración siempre es muy importante que le digamos a Dios que se haga conforme a tu voluntad. Mi voluntad en una petición puede ser una. La voluntad de Dios en una oración, en una petición, puede ser diferente a la que yo tengo. Mi hermano querido, cuando el Espíritu Santo nos va motivando, Él hace del ser humano el canal a través del cual llegan un sinnúmero de peticiones delante de la presencia de Dios. Y nuestras peticiones están en armonía con el Dios del cielo, y eso nos ayuda a recibir las respuestas de manera favorable. No siempre como yo quiero, pero sí como yo necesito y como Dios sabe que necesito su respuesta. A veces oramos por un empleo, no llega en el momento. Tú tienes tus hojas de vida, tantos profesionales, tantas personas cristianas que en este momento han acudido de una u otra manera a un lugar, al otro. No te desesperes. Conforme al tiempo y a la voluntad del Señor llegará una respuesta, porque recuerda, puerta que Dios abre, no la cierra nadie, y puerta que Dios cierra, no la abre el hombre. Él es el que sabe lo que a mí me conviene, Él sabe lo que yo realmente necesito. A veces quieres cambiar tu vehículo, de pronto no es el tiempo. O a veces quieres hacer un viaje y lo llevas a la presencia del Señor. Recuerda siempre orar y doblegar nuestro corazón y pedirle al Señor que se haga conforme a tu voluntad y no a la mía. La voluntad de Dios es buena, es agradable. Mis queridos hermanos, la voluntad de Dios para nuestra vida es perfecta. Y es una de las cosas que el Señor quiere, es que nosotros aprendamos a descansar en Él. Aprendamos a obedecerle. Somos barro en las manos del alfarero. No lo olvidemos, iglesia. Y es el Señor el dueño de nuestras vidas. Él hace en su soberana voluntad conforme Él lo considera. Mira, una de las cosas maravillosas del Señor es que nunca va a hacer algo que nos vaya a perjudicar. Siempre sus respuestas buscan traer un beneficio a nuestra vida. Su propósito es para edificación de cada uno de nosotros. Cuando oras por tus hijos, cuando oras por tu familia, siempre hay que pedirle al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra. A veces queremos imponer nuestra voluntad. No podemos hacerlo de esa manera. Tenemos que buscar guianza del Dios del cielo. Tenemos que buscar siempre que el Dios del cielo nos ayude, que su Espíritu nos guíe para que pidamos no como nos conviene a nosotros. A veces pido como me conviene. No, Dios no quiere ni va a responder ese tipo de oraciones. Dios lo que quiere para ti, para mí, mi amado hermano, es darnos y darnos en abundancia. Que su bendición, que es la que enriquece, no añada tristeza a tu vida ni a mi vida, porque Él nos quiere seguir bendiciendo, y no siempre las bendiciones de Dios tienen que ser económicas. También hay bendiciones de Dios en la economía, en la vida espiritual, en las relaciones con nuestros hijos, con la esposa, con el esposo, en todo lo que nosotros vayamos a emprender. Hermano, no dejes en ningún momento de orar y de pedir que se haga la voluntad de Dios y no la tuya. El cristiano victorioso es un cristiano que dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este pasaje, mis hermanos, hay un tema que en algunos momentos ha generado discusiones, conflictos,
y malos entendidos. Pero Juan lo deja allí, porque él está buscando la excelencia de vida en la iglesia. Y él nos está diciendo algo relacionado con el pecado en la vida de los hermanos. Nos dice que debemos interceder por pecados que no son de muerte. Si veo a mi hermano cometer un pecado que no sea de muerte, voy a orar por él y Dios obrará en la vida de él de tal manera que él se va a arrepentir, va a dejar su camino que lo está llevando lejos de la presencia del Señor, va a volver a esa comunión amorosa con la que el Señor nos ha llamado a tener, hermano mío, y ese hermano será de bendición en medio de la congregación. Pero Juan nos sorprende cuando dice: hay pecado de muerte por el que yo no digo que se ore. Y algunos han pensado que el pecado de muerte es el hablar mal del Espíritu Santo o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero decirles a quienes piensan de esa manera que el pecado de muerte no es ese, porque ese es el que se define como el pecado imperdonable. Juan está llevándonos a que nosotros tengamos mucho cuidado con nuestro proceder. Y un pecado de muerte por el que él dice que no se debe orar es ese pecado deliberado, consciente, continuo y falto de arrepentimiento, donde se pasa de un punto de retorno, donde la gente ya muchas veces que están practicando un pecado determinado no prestan atención a la exhortación y van en dirección a la muerte. De hecho, la paga del pecado es muerte. Y el pecado de muerte, dice Juan, no hay que orar. ¿Sabías tú que en la Biblia hay muchos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde Dios está diciendo que no se debe orar y donde Dios nos está enseñando que más que orar hay que ejercer autoridad sobre un pecado determinado para que esa persona que lo está practicando y que no se arrepiente sea también tratada, sea también, mis queridos hermanos, ejercida la autoridad de la iglesia para que esa persona, su alma pueda ser salva y su cuerpo, que le está llevando a vivir en la concupiscencia en un mundo corrompido, se pueda perder. ¿Qué nos está diciendo? ¿Y cuáles son esos ejemplos? Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra. Y llegó ante el Señor este gran intercesor y le decía: si hubieran 20, si hubieran 10 justos, ¿pararías el juicio? Si hubieran, yo pararía esta decisión que he tomado de destruir a Sodoma y Gomorra. Y solamente Lot, el justo que afligía su alma, pudo salvarse de esa situación de juicio que Dios había determinado para estas naciones paganas que se habían corrompido en el pecado, en la inmundicia, y que no escucharon la voz de Dios que les invitó al arrepentimiento. Nosotros también, mis queridos hermanos, encontramos al profeta Jeremías escuchar la voz de Dios que le dice: no levantes oración por este pueblo. Ya Dios había determinado que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomase a Judá y lo llevase cautivo a su tierra. Eran 70 años de cautiverio. Y aunque el profeta muchas veces intercedía, oraba, se dice que sus ojos se llenaban de lágrimas, pidiéndole al Señor misericordia por el pueblo. Llegó un momento en que Dios le dice: no levantes clamor por este pueblo. Hay cosas y hay personas, y sobre todo particularmente aquí se habla de hermanos, que hay que entregarlos en las manos del Señor. Ananías y Zafira, en el capítulo 5 del libro de Hechos, nos muestra una historia impresionante. Había un mover poderoso, maravilloso del Espíritu Santo en medio de la iglesia.
la pureza, la santidad se vivía. No había motivos para que una persona que había conocido a Jesucristo empezase o fuese a hacer algo indebido, y si lo hacía, el Espíritu Santo intervenía poderosamente, y fue en el caso de esta pareja. Pusieron de acuerdo para mentir, para engañar al Espíritu Santo. El problema no fue cuánto debían dar. Ellos pudieron haber vendido esa propiedad y haber dado una parte y haberlo dicho con sinceridad, pero ellos dijeron todo lo contrario, pusieron la suma completa o lo que ellos consideraron, puestos de acuerdo. Él entra a una hora donde el apóstol Pedro le dice: Pedro, ¿en cuánto vendiste la heredad? En tanto. Sí, y cuando él recibe la respuesta de Pedro, le dice: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Luego entra ella sin saber que su esposo ya había sido cortado. Él quedó muerto allí por la presencia del Dios Santo, al que no podemos engañar, al que no podemos nosotros venir a mentirle. Y inmediatamente cuando Pedro hace la pregunta a esta mujer, ¿qué sucede? Que él le dice: ahí en la puerta están los que acaban de sacar a tu esposo muerto de aquí por engañar. Mis hermanos, cuando uno se habitúa, cuando tú te habitúas, si ese es el caso, a una situación y haber escuchado la voz de Dios y no haber prestado oído a lo que Dios dice, sino seguir por ese camino de corrupción, porque todo pecado es injusticia, entonces llegará un momento en que caer en manos del Dios vivo es horrenda cosa. Llega un momento, hermanos, en que ya los límites tocan a su final. Primera de Corintios 5 nos muestra cómo el apóstol Pablo, con esa indignación que viene del cielo, le dice a los hermanos: hay un caso de inmoralidad con el que ustedes ni siquiera se han atrevido a mencionar, a tratar, sino que lo han permitido. Y él toma una decisión radical y dice: el tal sea entregado a Satanás para la perdición de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Este hombre vivía con la esposa de su padre. La gente lo sabía, pero nadie se atrevía a ejercer autoridad sobre el pecado. El pecado hay que tratarlo. El pecado, mis queridos hermanos, tiene procedimientos bíblicos. En este tiempo la iglesia ha sido una iglesia permisiva con muchas cosas, pero la Escritura es clara y nos dice: amemos a las personas, pero cuando una persona insiste en un mal, en una situación determinada, el pecado hay que tratarlo para que la persona se arrepienta y para que la persona considere el valor de la vida eterna y sepa que le pertenece a Jesucristo. Si no lo hace, su vida está en peligro de perderse. Mis hermanos, la iglesia está llamada a ejercer autoridad. Y cuando Pablo lo hace, ya en la segunda carta que escribe a los Corintios, encontramos la tristeza de este hombre cuando se arrepiente y se da cuenta. Dios es un Dios santo y nos ha llamado a vivir en santidad. Dios es un Dios que nos dice que Él nos ha dado vida eterna. Mis hermanos, usted y yo en esta tierra no somos eternos, somos pasajeros, somos peregrinos, vamos de paso, y Dios nos ha llamado a que nosotros demos buen testimonio de nuestra fe, de la esperanza que hay en nuestras vidas. Si usted se ha habituado a un pecado y no lo ha dejado, tenga cuidado, porque el Espíritu Santo de Dios está ministrando y tratando con la iglesia. En Primera de Corintios, el capítulo 11, versículo 30, Pablo le dice a los hermanos: ustedes han tenido de en poco la administración de la cena, que es para recordar la muerte de nuestro Señor. Algunos comen hasta saciarse y otros beben el vino hasta embriagarse. Indudablemente la celebración de la cena en aquella época era muy diferente
a la manera como nosotros lo hacemos ahora. Pero en esa época la gente había perdido conciencia de quién era el Señor para nosotros recordar lo que Él había hecho, o ellos recordar lo que Cristo había hecho. Y nos dice la palabra que algunos, por tomar indignamente la cena del Señor, habían enfermado y otros dormían. En el contexto, esta palabra es habían muerto. No podemos acercarnos a la mesa de los demonios y a la mesa del Señor como si nada aconteciese. Por eso el Espíritu Santo nos está redarguyendo constantemente y nos está enseñando constantemente y nos está amonestando. Y por eso tú y yo muchas veces no tenemos tranquilidad cuando fallamos, porque el Espíritu Santo está allí diciéndonos: tú no perteneces a este mundo. Quiero que tú entiendas, sepas, consideres que cuando te acercas al Dios vivo, nosotros somos oídos, escuchados por Él, y que tú le perteneces, yo le pertenezco al Señor. No hay libertad para pecar. La gracia no es libertad para pecar. La gracia es libertad para vivir. Y para vivir esa vida a la cual el Señor nos está llamando a seguir, a vivir. En segundo lugar, sabemos que somos de Dios. Yo tengo un dueño. Si tú eres cristiano, tienes dueño. Se llama Jesucristo. Él nos compró a precio de sangre preciosa. Nos redimió. Este es un término que se utilizaba en el contexto de los romanos y en el contexto judío, cuando en aquella época había un lugar y había un tiempo donde periódicamente se vendía a las personas como esclavos. Y los que tenían esclavos los llevaban allí, los que los vendían, al mercado de los esclavos. Llegaban los señores que podían y necesitaban esclavos para trabajar en el campo, para trabajar en diversas labores de sus casas, de sus haciendas. Conseguían esclavas que les ayudaban en los quehaceres familiares. Y ellos los compraban y los llevaban, los marcaban. Pasaban el pie sobre ellos después de arrodillarlos para decirles: eres de mi propiedad, me perteneces. Y hoy Cristo nos compró en el mercado de esclavos del pecado y de las tinieblas. Nos puso el sello de su Espíritu Santo en el corazón. Y nosotros hoy estamos al servicio, sembrando la palabra, atendiendo todo lo que tiene que ver con Dios. De ahí que Hebreos dice que Moisés fue fiel en toda la casa del Señor. Y nosotros, mis queridos hermanos, podemos decir que le pertenecemos a Él porque hemos nacido de Él. Y el que nace del Señor no practica el pecado. Es posible que en algunos momentos algunos hemos fallado, pero cuando habla de no practicar el pecado, dice, es esencialmente el hecho de que tú y yo no podemos consentir el pecado en nosotros. No podemos habituarnos a practicar un pecado determinado. ¿Sí? Tú no puedes inmediatamente, cuando tú te conviertes a Cristo, Él nos da una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina. Viene un proceso de santificación donde Dios trabaja con cada una de esas áreas erosionadas, maltratadas por el pecado y el enemigo, y tú y yo debemos rendirnos plena y absolutamente a la palabra, al Espíritu Santo, para que haga esa obra maravillosa de santificación en nosotros. Pero mi hermano, si tú caes en un momento determinado en una falta, cometes alguna falta, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y nosotros le confesamos el pecado. Pero si te habitúas a pecar constantemente, el apóstol dice, el que nació de Él
no practica, es decir, no se puede habituar a vivir en pecado. Y si necesitas ayuda, debes buscarla para que seas libre. Porque conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y esa verdad es el Señor Jesucristo. Pero hay otra situación muy interesante aquí. Si no hemos practicado el pecado, las puertas para el enemigo están cerradas. El maligno no le toca. Y hay creyentes que le dan un lugar al maligno superior al que pueda tener Cristo en nuestras vidas. Y quiero decirte que el Dios nuestro nos cuida de las acechanzas del enemigo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, tú y yo debemos vigilar constantemente en oración, con la palabra, hacer nuestro tiempo de devocional diario, orar con nuestros hermanos, mantenernos unidos al cuerpo de Cristo, nos fortalece, nos ayuda, y mantener el no a todas aquellas insinuaciones que el enemigo nos haga para hacernos caer, para luego venir y acusarnos, porque Él no gratifica permanentemente, Él gratifica momentáneamente y luego acusa, daña y destruye la vida de todo aquel que se lo permite. Si el enemigo te toca, lo hace con consentimiento de Dios para probar la fe, o porque tú le has abierto la puerta a través de la desobediencia y el pecado. Y si lo hace a través de la desobediencia y el pecado, somos llamados a arrepentirnos delante de Dios, y luego esa área en la que Él nos ha atacado, someterla al Espíritu de Dios, a la palabra, y si es necesario, a un tiempo de consejería de una o con una persona de autoridad que nos ayude para poder seguir hacia adelante. Mi querido hermano, el enemigo no nos va a agarrar, no nos puede asir fuertemente o tomar posesión. Recordemos que el mismo apóstol Juan en 1 de Juan 4:4 nos dice que no puede tener un creyente bajo su poder, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. No deis lugar al diablo. No podemos alimentar las obras infructuosas, no demos lugar a las obras infructuosas de las tinieblas, ni podemos alimentar aquellas cosas que no nos edifican. Él puede asaltarnos, porque es ladrón. Él puede oprimir, pero no poseer. Él puede atacarnos, pero no vencernos. Juan está ubicando nuestra vida en un contexto espiritual muy saludable. El mundo está bajo Él. Esta frase en el original significa está rendido bajo sus pies. El mundo entero está rendido a los pies del maligno. Y la iglesia debe tener presente que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, ni las falsas doctrinas que está debatiendo el apóstol Juan, ni las situaciones adversas que vengan. Nada de lo que nosotros vivamos va a poder, porque el que está con nosotros es el Señor. Y sabemos que nos ha dado entendimiento. Verso 20 y 21. Juan está diciendo, hay un conocimiento que no tiene el mundo. El mundo puede manejar un conocimiento, una sabiduría humana que le ha de servir para muchas cosas que hoy el mundo maneja. Pero el conocimiento que tenemos nosotros, sabemos que el entendimiento espiritual se lo ha dado el Señor única, exclusivamente a su iglesia. No hay nadie que pueda conocer lo que el Señor nos ha dado a conocer. Tú y yo tenemos entendimiento de que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido. El mundo no entiende esto, el mundo no tiene autoridad.
porque no tiene entendimiento de las cosas espirituales. Dios se las ha revelado a la gente que se ha acercado con corazón humilde, con un corazón sencillo, y Él les ha capacitado, le ha equipado, le ha empoderado también para que siga adelante cumpliendo su voluntad en el reino. Este entendimiento espiritual no se adquiere en una aula de estudio, es el entendimiento que viene de esa relación. Es la guianza y voz del Espíritu Santo que constantemente nos habla, que constantemente nos está llegando a nuestra vida y que nos da ese testimonio maravilloso de quién es Jesús. Él nos ha dado el entendimiento que Jesús es el verdadero Dios. Los que estaban en esa época tratando de desviar a los hermanos no podían comprender cómo gente sencilla o gente que podía tener sus bienes materiales o su posición social se reunían a cantar y alabar al Señor Jesucristo. El libro de Hechos nos muestra a nosotros cantidad de personas que no podían comprender y que acusaban a la iglesia del Señor cuando les escuchaban cantar, cuando les escuchaban adorar, cuando la iglesia se reunía en torno a un nombre, y no era un nombre cualquiera, el nombre del Señor, aquel que fue exaltado, que Dios Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Iglesia, es la sabiduría espiritual que tú tienes, que yo tengo. Esa sabiduría que sorprende a mucha gente. Esa sabiduría que en el hogar se necesita para vivir una vida llena de sabiduría. Es la sabiduría de la cual Moisés allí en el Salmo 90, versículo 12, cuando él veía que muchos contemporáneos en cuanto a su edad ya se habían encontrado, habían partido de este mundo para ir a la presencia de Dios, él llegó a evaluar la vida y dijo al Dios del cielo: enséñame de tal modo a contar mis días que traiga a mi corazón sabiduría. Es lo que viene de lo alto para ti y para mí. Es como Dios nos está ayudando para que podamos comprender que el Señor es la vida eterna, es la fuente de vida para todo aquel que se acerca a Él. Mi querido hermano, amigo que me escuchas, si tú no has comprendido, no has experimentado esa nueva vida, la nueva vida y la fuente de la vida está en el Señor que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en Él habita. Si tú quieres vivir una vida diferente, acércate al Hijo de Dios y empieza a vivir con Él. Arrepiéntete de tus pecados, conviértete de tus malos caminos y ten un nuevo nacimiento que solamente el Dios del cielo nos lo puede dar. Y sabemos que Él nos ha dado ese entendimiento. Hay gente que cuestiona las cosas espirituales porque no las entiende, y no las vas a entender con tu mente natural. Se requiere la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre para que el hombre pueda tener ese entendimiento que viene de lo alto. Cuando el hombre tiene ese entendimiento que viene de lo alto, se regocija, se goza permanentemente sabiendo que el Dios de toda verdad, poder y vida, el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos ha dado la salvación de nuestra alma, ¿sabe? Nos está diciendo que nos da a entender cosas ocultas que otros no conocen. Juan está llegando al final y nos está diciendo: hijitos guardados de los ídolos. No está hablando de imágenes. Él sabe que hay un entendimiento renovado en la vida de la iglesia. Sabe que hay un entendimiento que le permite a la iglesia conocer propósitos que vienen de lo alto. Y cuando hay ese entendimiento, está hablándoles es de falsos dioses,
Y los falsos dioses surgen de pensamientos de hombres corruptos. A veces son fábulas que cuenta la gente, historias, y de eso van haciendo dioses. A veces son situaciones que están en nosotros y vamos haciendo de esos dioses ídolos. Y Él está hablando de falsos dioses que el mundo muchas veces va levantando, que el diablo levanta y que vienen también acompañados de falsas doctrinas. Los gnósticos estaban siendo en este momento por el apóstol Juan confrontados, y al ser confrontados la iglesia estaba siendo protegida. Y cuando la iglesia es protegida por Dios, nadie ni nada la puede dañar. Pero se requiere que la iglesia se guarde para el Señor. Concluimos diciendo que debemos dejar que nuestros corazones descansen en el Dios verdadero y genuino. Que esta palabra que ha sido implantada en nuestros corazones dé fruto y que ese fruto permanezca. Que Dios nos bendiga. Amén. Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido estudiar esta carta de Primera de Juan. Gracias, Señor, por cada palabra. Gracias por cada consejo. Gracias por la esperanza que encontramos en ti. Gracias por el gran amor con el que tú nos amas. Y gracias por la seguridad de la salvación, porque hoy podemos más que nunca decirlo con toda propiedad, que en ti tenemos salvación y vida eterna, y que tú la diste el día que muchos de nosotros, tu iglesia, tomó la decisión de aceptar el nombre tuyo, la obra tuya en la cruz del Calvario, por la fe, recibirte como el Señor y Salvador y experimentar ese nuevo cambio. Y tú, amigo que me escuchas, si deseas recibir a Jesús, dile al Señor: entra en mi corazón, Señor, hoy reconozco que soy pecador, que te necesito y vengo a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús. Amén. Si deseas y si has hecho la decisión de fe, sabemos que necesitas ayuda. Tenemos el número de teléfono que aparece en pantalla. Puedes llamarnos y serás atendido en el nombre del Señor. Dios les bendiga en este día. Qué buen tiempo el que hemos vivido hoy, familia. Qué bueno poder disfrutar juntos nuestra escuela dominical, así sea desde casa a través de este medio. Les invitamos a que durante la semana no se desconecte de todo lo que hacemos. Nuestras píldoras diarias los días martes y jueves, meditando la palabra el día sábado a cargo de nuestra pastora Edilma Barrios y, por supuesto, nuestra siguiente escuela dominical el próximo domingo. Muchas gracias por su compañía y que Dios les bendiga. Ya pueden encontrar disponible el más reciente libro del pastor Miguel Pulido. Hemos pecado, la iglesia necesita arrepentirse. Por medio de este libro podremos reflexionar sobre distintos aspectos en los que le hemos fallado al Señor, pero también encontrar esperanza para escribir con la ayuda de Dios un futuro diferente. Para mayor información ingresa a pulidomiguel.co/libros. Podrás encontrar el libro solo o un pack con sus últimas 2 publicaciones. Este año tenemos un tiempo especial para Ebenezer Kids. A todos los niños los invitamos a conectarse con nosotros los sábados, cada 15 días, a través de la plataforma de Zoom. Un sábado será para los niños de 3 a 8 años a las 4 p.m. y el siguiente sábado los niños de 9 a 11 años a las 5 p.m.